pues los calendarios, usted sabe, ¿no? Que se conmemora tal día y demás, y veía que un 7 de enero de 2020, de acuerdo a la fuente, se descubre el virus que ocasiona la COVID-19. O sea que estaríamos hoy cumpliendo 5 años de que surge el COVID-19. ¿Qué ha pasado en esos 5 años? Así es, ha sido la verdad algo pues enorme, ¿no? Tan así que es considerado pues una pandemia, o sea, no nada más a nivel local, obviamente a nivel mundial. Y algo que a pesar de que hemos tenido como humanidad o sociedad otras experiencias, podríamos decir nos agarró de sorpresa, ¿no? Y sobre todo por también tantos cambios, tanta evolución que ha tenido la humanidad, esta parte de la globalización, pues hace que también ese tipo de enfermedades se propaguen más rápidamente. Que si bien pueden existir enfermedades como estas, respiratorias o de otro tipo, en alguna zona en particular, como esta que empezó en el Wuhan, Oriente, China. ajá, así es, se pueden extender con esa facilidad ahora por tanta comunicación que hay, ¿no? Fue grande en la dimensión, pues no nada más de salud, que sabemos pues que es el principal impacto, sino en cuestiones ya de económicas, de educación, del comportamiento social, restricciones que tuvieron que hacerse y que bueno, todo este tipo de experiencias nos deben de dejar cierto conocimiento pues para seguir llevándolo a cabo. ¿Y si aprendimos algo como sociedad? Digo, creo que el cólera, cuando en aquel tiempo el cólera nos llevó a tener conciencia sobre el lavado de manos, de frutas y de verduras. ¿Qué será lo que nos dejó esta experiencia con COVID-19? Sí, así es. Las medidas preventivas siempre en salud va a ser la punta de lanza para prevenir enfermedades. Como acaba de decir usted, lo importante de conocer o identificar las enfermedades es saber qué las causa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un virus, cómo se transmite esa enfermedad, y una vez que sabemos la forma de transmisión, pues podemos cortar esa transmisión, ¿no? Como acaba de mencionar, cólera, dengue es otra de las cuestiones que también nos aqueja. Entonces, en el caso de enfermedades respiratorias virales también, si sabemos que su transmisión es a través de persona a persona, este contacto que se tiene con las gotitas al hablar, al estornudar, al toser, pues sabemos que las barreras que pudieran o el espacio que existe entre persona a persona, pues evite que la transmisión se lleve a cabo. Entonces, entre eso, también la limpieza de las áreas, el lavado de manos, el contacto a lo mejor podríamos decir, inconsciente que se tiene a veces cuando hay personas enfermas. Bueno, si ya uno es más consciente en ese aspecto, pues se disminuye el número de enfermedades respiratorias. Entonces, la mascarilla, yo lo he visto, por ejemplo, soy también catedrático universitario, y veo que cuando los alumnos empiezan a tener síntomas, se presentan con mascarilla. En algunos lugares se usa todavía el gel alcoholado, que honestamente, digo, a lo mejor voy a sonar muy anticuado, pero yo decía, pues es un virus, no se mata con alcohol. Pero bueno, es otra de las medidas que también nos deja, que abona, ¿no?, a la higiene. Así es. Y mencionaba yo ahorita las enfermedades respiratorias virales como tal. Bueno, menciona usted, es un virus, pero existe otra N cantidad de pues gérmenes que pueden estarse transmitiendo de la misma manera. Entonces, si nosotros abonamos a alguna medida que puede aportar a todas las enfermedades o a la mayoría de ellas, pues bueno, estamos aumentando, así es. Por ejemplo, la alimentación también pareciera que es algo que nos repiten mucho en muchas enfermedades, ¿no? El que estemos bien alimentados, el cuidarnos del control de enfermedades crónicas, por ejemplo, crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, las personas que están en alguna condición en particular, por ejemplo, cáncer o embarazo, que bien no es una enfermedad, pero es una condición de salud en particular, o aquellos extremos de la edad, en menores de 5 años, en los mayores de 60 años, son grupos que nosotros consideramos como de riesgo, porque se ha visto que este tipo de enfermedades sí pueden generar mayor número de complicaciones. Entonces, ese tipo de cuestiones también, si ya las sabemos, ya tenemos ese conocimiento, pues hay que ejercerlo, ¿no? Cuidar, usar las medidas y, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero las vacunas, que también sabemos que por años, ¿sí? Es una de las medidas preventivas con mayor
éxito para el sistema de salud. Y hubo una temporada, hubo una época en la que surgieron estos grupos antivacunas, ¿no? En Estados Unidos, y que a través de las redes sociales pues se extendió. Incluso se hablaba, yo leí a finales de 2024, que decían que probablemente tengamos en este año brotes de sarampión a causa de esa situación. Sí, así es. Sí, se presentan de repente igual de manera aislada en algunas regiones y cuando se hace la investigación coincide con que son regiones que tienen una cobertura de vacunación baja, ¿no? Afortunadamente en México yo creo que la cultura que tenemos ya por años es favorable en cuestión de vacunación. Ha ido perdiendo como esta fuerza, ¿sí? Quizá también por esta parte de la globalización, de tanta información, pero si bien hay enfermedades que quizá para nosotros ya no son tan comunes, pues no hay que dejar de lado esta parte de que no es porque ya no existan, ¿sí? O ya no se puedan presentar, es precisamente porque existen estas vacunas, lo cual ha prevenido que se presenten o se manifiesten, pero el virus o el germen que los está causando, las puede causar, sigue presente. Sigue presente. Sí, y en cualquier momento, si nosotros como sociedad nos descuidamos, por así decirlo, ¿no? este virus puede volver a manifestarse, que es de las cosas con las que nos comentaba, aprendimos algo, pues deberíamos de aprender en ese sentido. Claro. Ya hay vacunas, por ejemplo, para influenza, que también fue una enfermedad que nos aquejó ya hace unos años, hay vacunas ya para COVID, ¿sí? Entonces, pues hay que acudir a aplicárnosla, ¿no? Nos falta la del dengue. Sí. Creo que en Argentina hicieron pruebas con algunos, después ya no la aplicaron. Pero, doctora, también, y creo que es para lo que precisamente la invité, surge COVID-19, todavía no salíamos, cuando empiezan en las redes sociales y en los medios digitales, la viruela del simio, el Mpox, que luego le llamaron, ¿no? Creo que Colima tuvo algunos casos aislados. Y ahora, hace pues, una semana o un par de semanas, se habla de un hasta ni lo puedo pronunciar, metapneumovirus, creo que lo dije bien, ocurrido en China, y rápidamente comenzó que viene otra pandemia, que hay que estar listos, e incluso aquí el auditorio me envió audios, preguntas, oiga, ¿qué tan cierto es esto? Si nos puede orientar. Entonces, usted como epidemióloga, a ver, ¿podemos hablar de que se origine otra pandemia? ¿Es una pandemia eso? No es considerada todavía una pandemia como tal. Le mencionaba hace un ratito, el hecho de que se presenten ciertas enfermedades o número de casos por región, bueno, habla de la presencia de una enfermedad. Tendría que haber un mayor número de casos y extensión para que esto ya pueda afectar a ciertas regiones, para que ya se pueda considerar pandemia, como pasó en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? O el coronavirus. En realidad, podríamos decir, de repente ahorita que me habla del Mpox o que ébola en su momento también, o sea, que ocurre así de maneras aisladas, se ejerce toda una N cantidad de fuerza en esa región para prevenir precisamente que haya diseminación, que si bien pues está fuera de nuestras manos y pasa como lo del COVID. Entonces, si alguna enfermedad pudiera extenderse, podríamos decir de manera general sí, o sea, alguna enfermedad y más de transmisión de este tipo pudiera extenderse. Que hemos aprendido y que es lo que se está buscando ahorita, pues que enfermedades como estas pues no logre avanzar y se quede solamente en lo que es, ¿no? Pasó lo mismo con el virus también del COVID hace 2-3 años, que volvió a repuntar y era como, nuevamente se va a extender una vez que se estaba mitigando, y bueno, se controló en su momento, quedaron hasta ahí los casos, y no nada más en esta región del Oriente, ¿no? También en Europa o también aquí mismo en el país, y de repente hay estados donde hay un mayor número de casos, se trata de tener medidas para contenerlos y que no haya diseminación. Entonces, siguiendo las medidas que ya conocemos hasta el momento, con eso podemos prevenir el contagio. O sea, que más que hacer pánico, lo que tenemos que hacer es aplicar las medidas que ya sabemos. Así es. Las medidas higiénicas, la alimentación, Así es. Que es lo que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que efectivamente es el que va a enfrentar a la enfermedad, ¿no? Porque es lo que se decía, el COVID te va a dar, porque se va a volver como una gripe, o sea, pues estacional, y cada año una variable distinta, y luego entonces, cuando estén las vacunas, a vacunarse, o las medidas, pues lo que hacemos, ¿no? Ante las gripes. Una duda, entonces, ¿este metapneumovirus es nuevo? Porque se dijo, es nuevo, pero luego yo leí un académico de la UNAM que decía, no es nuevo. Sí.
ha estado, pero hay un brote. Ajá, exacto, ¿no? sí. Sí, no es algo que haya surgido así como en el caso del COVID, que sí fue tener que identificar el virus y las características. De hecho, a veces los mismos virus se presentan, pero pues existen mutaciones entre ellos. Entonces, esto les permite pues su adaptación al ambiente y sobrevivir, ¿no? Entonces, se identifican a veces virus que ya se identificaron en otro tiempo, pero solamente mutados, y es la forma en que ellos, bueno, persisten. Actualmente, ¿cómo estamos en COVID-19? En Colima estamos bien en respecto al año pasado. Por ejemplo, podríamos decir el cierre del 2024, todavía estoy así con esta parte de, de finales de año. Cerramos con 140 casos confirmados de COVID-19. Respecto al 2023, por ejemplo, fueron más de 2,000 casos. Una Entonces gran estamos diferencia. hablando, sí, así es que la diferencia sí es muy grande. Sin embargo, bueno, no, les decía, no es lo único. Insisto mucho en esto porque sí, COVID fue algo que pues nos llamó la atención e impactó de manera, pues, de una gran dimensión en toda la población por la situación, pero existen otros virus, por ejemplo, el virus también de la influenza, que sin embargo, aunque, o sea, existe todavía, no es algo que ya se haya erradicado, que no esté presente, y que aunque a lo mejor ahorita no está tan presente en las personas, pues sigue causando enfermedades, sigue pasando. Ahorita ya, cuando nosotros hacemos el estudio a nivel ya de salud, lo hacemos ya de manera general, como enfermedades respiratorias virales. Y entonces, cualquier persona que llegara, por ejemplo, con fiebre, con cefalea, con tos, y que aparte de esto se le agregara que tiene dificultad para respirar, que tiene dolor en el pecho, que tiene incluso el dolor clásico en la garganta, nosotros le llamamos oinofagia, el dolor muscular, pero acompañado de estos síntomas. Y si se fija, son síntomas o definiciones que son muy amplias para tratar de captar la mayor cantidad de casos. Cualquiera de estos casos se mete a estudio, se da seguimiento, ya sea ambulatorio o hospitalario, dependiendo de las condiciones del paciente, y se estudia hasta llegar a su final y saber si fue COVID, si fue influenza o fue algún otro virus que tenga que ver con la gama de enfermedades respiratorias. Eso significa que la Secretaría de Salud mantiene ese monitoreo y está al pendiente de todo lo que surge en el caso de enfermedades, digo, de todo tipo, ¿no? No nomás respiratorias. Así es. Y en todo caso, si hubiera una pandemia, ¿cuál sería como la forma de enterarse o de saber? Ante toda esta, sobre todo, doctora, desinformación que le llamo, ¿no? O informaciones falsas. ¿Cuál sería como la manera correcta de buscar información? Sí. Por parte en el caso de epidemiología, nosotros nos debemos a la Dirección General de Epidemiología, que es nuestro máximo rector aquí en cuestión de salud, Secretaría de Salud en México, y ellos, a su vez, una vez que reciben toda esta información de nivel mundial y la información que analizan de todo el país, ellos sacan avisos epidemiológicos cuando así se cree pertinente o es necesario hacerlo. Incluso, no nada más hablando de pandemia, incluso, por ejemplo, cuando hay alguna presencia de algún padecimiento en otra región y que puede ser un riesgo para la población, se dan avisos de viaje también. O sea, hay que tener cuidado en estas regiones porque existe tal virus. Pasó con el Mpox, pasó con ébola cuando en su momento estuvo presente en otra región, que igual no se extendió a esas dimensiones de considerarlo pandemia, pero sí eran avisos en los cuales nosotros podemos guiar. Estos avisos son de manera pública, ¿sí? Igual a lo mejor circulan más entre el ambiente de salud, pero en realidad nosotros como población general podemos entrar a la página de la Dirección General de Epidemiología, lo pueden buscar así en cualquier buscador, avisos epidemiológicos, y automáticamente entran a los últimos avisos que se han dado. Entonces, es la forma, la vía oficial siempre va a ser la forma, ¿sí? La mejor forma de estar seguros de que esa información pues es confiable, ¿no? Y que ya fue corroborada por todas las personas. Y una vez que nos dan aviso, pues obviamente a nosotros también de manera de salud nos dan otro tipo de indicaciones para dar contención a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, nosotros al tener un puerto también y tener el aeropuerto también en Manzanillo, que es un aeropuerto internacional, pues también hacemos vigilancia de diferentes tipos de enfermedades, o todo lo que entra, por ejemplo, por buques. Entonces debemos estar muy al pendiente también de la sintomatología, incluso no nada más de los turistas, sino del mismo personal que hace el manejo de estos medios de transporte. Pues doctora Yunes Arintec Cuevas, le agradezco mucho esta charla, esta plática. Espero que pues el auditorio tenga mucho más claro
no hay que asustarnos, lo que hay que hacer es pues, seguir previniendo y tener los hábitos saludables que pues todos los días vemos en redes sociales, en medios de comunicación y que ustedes mismos cuando los invitamos aquí pues nos los recuerdan. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, muchas gracias. Tengo una pausa, ya regresamos para la parte final cuando faltan 11 minutos para las 9.